Bueno, esta charla va a ser un poco complementaria a la que dio antes María Teresa. De hecho, algunas de las slides son parecidas, pero cuando es algo importante tiene que entrar dos veces. Es importante que entre dos veces. Entonces, si me ponen las slides, bueno, pues voy a hablar de terapias en investigación. Bueno, tenemos un problema. Estamos en un mundo superpoblado. Es decir, en España hablamos de que el 1%, bueno, este es Coruscant, pero a lo mejor será así en nuestro mundo. Casi el 1% de nuestra población va a tener enfermedad inflamatoria en España. Aquí el tsunami está. El tsunami, es decir, cuando hablo con cada uno de ustedes, el número de pacientes que tiene año tras año es mucho mayor. Este es nuestro estudio epidemiológico que hicimos en España, donde tenemos cifras muy altas. Estas son las cifras de mi hospital. Cuando empecé a recopilar mis pacientes, año 2006, 640, ya he superado los 3.000, en el 35, 5.000, es decir, y el número de pacientes incrementa muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y este es otro problema, DUNE, la especia. No sabemos cuál es la causa de enfermedad inflamatoria. La doctora Manassi nos hizo una muy buen resumen, pero si no sabemos la causa, esta slide que presentó ella, que sale allí dentro del gusano, la slide, no sabemos cómo tratar. Es decir, si no sabemos la causa, no sabemos tratar, por mucho que haya grandísimos avances inmunológicos con nuevas dianas que se pueden buscar, interleuquinas, anti-MADCAM, anti-S1P, por mucho que haya, pues no sabemos la causa, entonces va a costar mucho, ¿no? Es cierto que el gran cambio en enfermedad inflamatoria, hubo un cambio que fueron los corticoides, la gente se moría, empezó a llevar corticoides, y la llegada de los biológicos, los anti-TNF, es decir, infliximab es un fármaco, como yo siempre digo que infliximab es el primer amor, ¿no? Que no lo olvidas, porque fue el fármaco que nos cambió absolutamente todo, ¿no? La manera de tratar. Y, bueno, pues nos cambió mucho. Es decir, con infliximab vimos pacientes milagro, curación de fístulas, cicatrización de mucosa, pero también veíamos otras cosas, veíamos infecciones, veíamos pérdidas de respuesta, es decir, al principio muy bien, pero vemos que necesitamos más fármacos, ¿no? Y como digo, hasta ayer solo teníamos anti-TNF y necesitábamos nuevos mecanismos de acción. El primero que llegó fue vedolizumab, un mecanismo de acción específico de inflamatoria. Hasta ahora éramos unos pobres que lo dábamos todo de reumatología. Decimos, bueno, por fin tenemos un fármaco solo para inflamatoria, vedolizumab. Y vedolizumab, un fármaco que, en mi opinión, funciona mejor en colitis que en Crohn, y es un fármaco que ha demostrado eficacia. Y es más, terapias en investigación. Algo que es muy importante es que ya lo tenemos subcutáneo también. Es un gran avance que se investigue el subcutáneo. Ustekinumab no lo tiene aquí, nunca lo he entendido porque no hubo ustekinumab en Colombia. Problema político, problema tal. Un fármaco que a nosotros nos ha ayudado muchísimo, muchísimo. Un fármaco eficaz en Crohn, en colitis, cómodo, subcutáneo cada 8 semanas, seguro. Es decir, para nosotros fue una revolución cuando llegó, ¿no? Fue un fármaco que nos ha ayudado mucho. Y llegó tofacitinib. Bueno, si hace unos años me preguntan, vas a estar hablando de los JAK. ¿De qué JAK? De Jack el Destripador. De Jack Joy, del actor de este bicho, del Jack, el famoso Jack. Pues no, estoy hablando de los JAK. Los fármacos JAK son los primeros fármacos orales. Y tofacitinib fue muy eficaz cuando llegó. Fue el primer fármaco oral en colitis. No fue eficaz en Crohn, curiosamente, pero con unas tasas muy altas de remisión. Es decir, los pacientes, ¿cuántos años decían? Quiero algo oral, no quiero pincharme, no quiero tal. Pero también es cierto que llegó la amenaza fantasma, ¿no? Es decir, los herpes, el tromboembolismo, bueno, pues el estudio de las surveillance, y nos pasó todo esto. Y después de los anti-TNF, Vedo, USTE, TOFA, ¿qué terapias hay en investigación? Bueno, yo me metí en clinical trials y dije, ¿cuántos ensayos hay ahora mismo reclutando o que van a empezar a reclutar? En colitis, 336. En Crohn, 300 no sé cuánto, bueno, 351. Es decir,
Y todas estas, es decir, todas estas moléculas absolutamente distintas, distintos colores, distintos mecanismos de acción. Esto es como una carrera, muchos llegan, otros se quedan, ¿no? Pero es así. Como digo yo, podía explicaros todos uno a uno, ¿no? Estáis deseando lo que os explique cada molécula uno a uno, pero me arrojaríais aquí, ¿no? Como a Luke Skywalker, al todopoderoso Sarlacc, con una digestión de millones de años, ¿no? Es decir, porque si os empiezo a explicar cada molécula, entonces he hecho este pequeño resumen, lo que tenemos en 24-25 y lo que puede venir hasta el 30, ¿no? Entonces, muchas, como digo, ha hablado María Teresa antes, de filgotinib, upadacitinib, de lozanimod, de etrasimod, y yo me centraré también un poquito más en los antiinterleuquina 23 selectivos, porque tenemos ya experiencia, y acabaré con unas intuiciones personales, que a lo mejor dentro de 3 años me dicen son tiros al aire, pero son unas intuiciones de lo que se está investigando. Bueno, filgotinib, inhibidor JAK selectivo. Como lo explicó antes, pasamos del pan-JAK, que era el TOFA, solo en Europa, solo aprobado en Europa. ¿Qué es curioso de este fármaco? Que no tiene dosis de inducción. Es decir, es la misma la dosis que se utiliza al principio que después en mantenimiento, ¿no? 200 miligramos. Es un fármaco, en principio, que ya estamos utilizando en Europa. Es un fármaco que parece que tiene menos efectos que TOFA, pero quizá en lo que nos falla mejor es en la rapidez, que es donde aquí upadacitinib sí que ha sido una revolución en la colitis ulcerosa, ¿no? Es un inhibidor JAK que cuando se ve que alcanza la remisión clínica en la semana 52, hay que verlo bien, porque el endpoint es remisión clínica y mejoría endoscópica, es decir, es un endpoint mucho más duro, ¿no? Lo nuevo que se ve. Y también, bueno, consigue curación mucosa Mayo 0, ¿no? En la semana 52. Y algo más, es el primer fármaco que realmente hay un subanálisis que nos dice que tiene datos en manifestaciones extraintestinales. Es decir, muy, muy importante. Yo creo que ha sido también una revolución. Yo siempre digo que en colitis ulcerosa, upadacitinib es el primer fármaco que puede sentarse a comer en la mesa de infliximab, que es algo muy importante de lo bueno que es, ¿no? Entonces yo creo que es algo que me parece muy importante tener esa idea. Pero ojo, también en Crohn. Ya sé que aquí no lo tienen, hay que luchar por tenerlo, porque es un fármaco. Primero oral en Crohn, primer anti-JAK, nosotros lo estamos utilizando. Realmente es un fármaco que consigue tasas altas de remisión, probablemente no tan altas como en colitis, lo podemos discutir, ¿no? Pero es el primer oral anti-JAK en Crohn. Y muy importante, ¿dónde lo estamos utilizando y estamos viendo realmente muy buenos datos? En perianal. No sé si después hablará la doctora Zabán algo de esto, pero en perianal pues le preguntaré si no va a hablar. Mi resumen, bioral, una vez al día, los nuevos está fenomenal, muy cómodo. Para el paciente joven no tiene que quedar con la novia por la noche y llevar la pastilla, lo puede tomar por la mañana. Buenos en Crohn y en colitis, ojo, precaución con ancianos, obesos, TEP, son rápidos y eficaces, valen para las manifestaciones intestinales refractarias anti-TNF y opción el Crohn perianal, ¿no? También el Crohn perianal. Bueno, una aparición sorprendente, ¿no? Como cuando aparece Darth Vader así, que no era ni Anakin ni nada en la película, ¿no? Sorprendente. Los moduladores, receptores S1P. Bueno, el primero que llegó fue Zanimod, que ya les digo que en España no ha llegado, por una cuestión de que, como en España tenía que tratarse después de anti-TNF, pues los datos que tiene a fallo a un anti-TNF no son muy buenos, pero es cierto que es una alternativa oral, un fármaco. Bueno, hablaste de las bradicardias, pero relativamente seguro, no tengo experiencia con él, pero yo creo que realmente el que va a pegar a lo mejor el saltito de estos mecanismos de acción es etrasimod, ¿no? Etrasimod, que mostró tasas significativamente mayores en comparación con placebo. Pero con etrasimod quiero hablar de la proctitis, es decir, es el primer fármaco que realmente se evalúa para proctitis, es decir, las proctitis pueden ser graves. En un estudio que hemos realizado en GTECO, en ENEIDA, que hemos publicado ahora, pues un 15% de las proctitis acaban en terapia avanzada. Entonces, que haya fármacos específicos para proctitis creo que es un gran avance. Ya vemos con unas tasas muy superiores a placebo de eficacia. Entonces, yo creo que
orales, no inmunogénicos, solo en colitis, parece que en Crohn no tenemos datos, son menos eficaces en refractarios, pero dejo un poco aquí lo de la proctitis. Los antiinterleuquina 23. Aquí voy a hablar de risankizumab, mirikizumab, guselkumab. Antes hablo de brazikumab, pero yo creo que no va a llegar. Entonces, cambiaron la historia. Pues pueden cambiar la historia. Yo creo que este fármaco puede cambiar la historia del Crohn. Es decir, como si ponen al tirador turco, entonces en Star Wars ya vestido de Stormtrooper hubiese matado a todos y ya no había las siguientes películas, ¿no? Pues yo creo que es un fármaco que mi experiencia y me dice que en Crohn va a ser un fármaco realmente efectivo. Tenemos datos, risankizumab lo estamos utilizando ya en Crohn, pues datos muy buenos de eficacia, Ya hay datos en colitis, como ha presentado. Nosotros vamos a presentar la serie nuestra de GTQ en la OEG con más de 400 pacientes tratados con este fármaco, con unas tasas de remisión cercanas al 60%, es decir, muy buenas. Mirikizumab en colitis, el primer antiinterleuquina 23 en colitis, también un fármaco eficaz, un mecanismo de acción en colitis también, como vamos a ver, seguro, y que también tendremos pronto datos en Crohn. Y guselkumab, del que hablé antes en terapia combinada, pues también ha sido aprobado y pronto lo tendremos tanto en Crohn como en colitis, y aparte con datos de eficacia muy buenos, y creo que va a ser un fármaco también revolucionario. Por lo tanto, ¿cuál es el futuro de estos fármacos? Yo creo que va a ser bueno, va a ser un futuro bueno el de los antiinterleuquina 23. Yo confío mucho. Es decir, son cómodos, son poco inmunogénicos, parece que valen para Crohn como para colitis, son muy seguros, son rápidos, son eficaces en muchas SEIMS, probablemente no en las periféricas, pero sí, por ejemplo, en psoriasis. Y la pregunta es, ¿mejoran lo que hay? Bueno, pues, ¿cuál será el futuro de Gusel, Risan y Miri? Nosotros llamamos así Miri. Pues yo siempre digo que el futuro de Miri solo espero que sea mejor que el de Miri Barili, aquel grupo, porque aquellos eran falsos, cantaban todo y no tal, no. Entonces, el futuro creo que va a ser bueno, creo que va a ser un futuro grande. ¿Por qué? Porque ya en derma demostraron ser superiores a, por ejemplo, ustekinumab en psoriasis o adalimumab en psoriasis, tanto Risan, y son los primeros que realmente tienen head-to-head que han mostrado superioridad, ¿no? En Crohn, en colitis está el Barsi, pero en Crohn, risankizumab con respecto a ustekinumab. Es cierto que mirikizumab con respecto a ustekinumab en Crohn no, pero guselkumab se ha presentado en la DDV datos también donde, bueno, pues parece superior en algunos aspectos con respecto a ustekinumab. Bueno, en 2025, pues nos vamos a tomar algo porque aquí os voy a hablar de todo esto, Voy a mirar un poquito más hacia adelante. Tengo todavía unos minutitos para pensar de qué les hablo de todos estos, ¿no? Pues a ver qué les parece. Voy a hablar de este fármaco, obefacimod. ¿Por qué voy a hablar de él? Porque es un mecanismo de acción absolutamente distinto. Tiene efectos antiinflamatorios que se unen a cada molécula RNA de la célula. Se ha probado en VIH, que dicen, qué curiosa cosa más rara, ha probado antes en VIH. Y realmente se han presentado datos muy buenos, tanto de inducción como de antimantenimiento en los últimos congresos, ¿no?, de la ECO. Entonces, yo creo que el ABX464 es un fármaco, mecanismo de acción distinto, que yo creo que, bueno, pues, yo creo que siempre tirando hacia el oral, ¿no?, que es algo que ya necesitamos, ¿no? Y hay estudios fase 2B, realmente, con resultados a medio y largo plazo, con unas tasas de remisión clínica superiores al 50% y parecen fármacos también bastante seguros. Otro modulador selectivo de S1P, bueno, pues se han presentado bastantes datos, también el VTX002, bueno, pues han presentado datos y parece que al ser selectivo, pues no tiene los efectos estos de la bradicardia que se tenía, y realmente los datos de remisión clínica a corto plazo pues son muy buenos comparado con lo que a lo mejor yo creo que superiores a ozanimod. Probablemente necesiten más datos en pacientes que hayan fallado terapias previas. El grupo de moda, los New Kids on the Block. Bueno, los New Kids on the Block de los años 90 eran unos chicos que bailaban, que cantaban, y yo voy a hablar de los
New Jacks on the Block, ¿no? Los New Jacks on the Block. Y aquí voy a hablar de novedades que se han presentado y que están en investigación. Porque ya no hablamos de los anti-jack, hay que hablar de los anti-jack TIC. Es decir, porque este es el estudio Pizzicato, que es bueno, pues yo no sé nada de música, pero es algo que tiene con la música, y es un estudio en el que son el ritlecitinib, que es un JAK3-TEC, con brepocitinib, un TIC2 JAK1. Son inhibidores. ¿Y por qué? Se han utilizado en lupus, en uveitis, en alopecia areata. ¿Y por qué hablo de él? Porque son en Crohn, ¿no? Donde veamos que somos un poquito más huérfanos que en colitis, ¿no? Entonces, bueno, pues estos fármacos ya pues también tienen unas tasas, bueno, pues buenas de eficacia, porque estamos hablando de un SSTD, ¿no? De reducción del SSTD ya del 50% en la semana 12, que yo creo que es un buen dato. Es decir, si llegarán o no llegarán, pues no lo sabemos, ¿no? Pero yo creo que son estos anti-JAK, en Crohn yo creo que todavía tienen algún tipo de espacio. Y les voy a llevar un poco a mi tejado y voy a hablar de un fármaco en el que yo he estado implicado un poco en el desarrollo, en el ensayo, que es es el Oncostellare 122, ¿no? Es un anti-JAK3 TIC2 gastroselectivo, es decir, tiene toda su acción a nivel intestinal, no tiene los efectos sistémicos de los JAK. Hemos presentado el fase 1B2A, lo hemos presentado y lo vamos a presentar ahora como comunicación oral en la UEG, y cuando vemos las tasas de remisión son al mes, bueno, pues estamos hablando del 22%, pero la respuesta clínica es claramente superior al placebo. Y una de las cosas que nos llamó más la atención es que tanto en bionaif como en bioexpuestos, ¿no? Y bueno, los datos es todo muy preliminar, tendremos que hacer el estudio 2B, pero yo creo que probablemente los anti-JAK gastroselectivos, sobre todo para colitis, en Crohn no lo tengo tan claro, ¿no? Porque un poco lo que pasa con todos, por ejemplo, con vedolizumab, que es gastroselectivo, que a lo mejor en colitis, pues yo creo que pueden tener su papel. ¿Algún spoiler final? Bueno, pues que vean la serie Andor, es la mejor serie de los últimos años de Star Wars, aunque sé que no está Fabián Puentes todavía y a él le gusta más Ahsoka, y esta serie tiene un spoiler que acaba en una película que se llama Rogue One y sabemos que muere ya el personaje antes de empezarlo. ¿Y pues, qué es por el final? Bueno, pues yo creo que los anti-toll-like receptors tipo 1 también pueden tener un papel. ¿Por qué? Porque tienen, aparte de un papel antiinflamatorio, un papel antifibrótico, que es probablemente el gran déficit que tenemos, ¿no? La fibrosis, porque cuando hay fibrosis o se opera o se dilata, pero los fármacos muchas veces tratamos fibrosis con fármacos que no valen para la fibrosis. Y si realmente estos anticuerpos tienen un efecto junto inflamatorio fibrótico, bueno, pues como se ven en estos resultados que presentó el doctor Sanz, bueno, pues realmente, bueno, pues se ve una muy buena respuesta clínica, unos datos de respuesta clínica muy buenas, y sobre todo porque se ve que donde hay fibrosis tampoco el placebo no tiene efecto. Entonces, ¿cómo será el futuro? Pues le preguntamos a los grandes maestros. ¿Y quién es el gran maestro? Yoda. Yoda es el gran maestro, ¿no? El maestro de los maestros. Y dice que el futuro es imposible de ver. Entonces, nada más. Muchas gracias. Espero haberles ayudado. Bueno, muchas gracias, doctor Barreiro. Realmente un abanico grande y especial de todos los medicamentos. No sabe uno si alegrarse o preocuparse por tanta información, pero bueno, todo en bien de nuestros pacientes.